Yo sé que mucha gente no cree en estas cosas, pero después de lo que viví, no me importa si me creen o no. Yo ya no puedo dormir tranquilo. Hay noches que simplemente no puedo estar en silencio sin escuchar algo. Algo que no está vivo. Algo que no debería estar en mi casa. Todo comenzó hace 6 meses, cuando decidí comprar una figura de la Santa Muerte. No era devoto, ni mucho menos. No crecí con esa fe. Mi familia es católica, de las de misa los domingos y rosarios en Semana Santa. Pero yo era más bien escéptico. Siempre lo fui, hasta que la curiosidad me llevó a cometer un error del que todavía estoy pagando las consecuencias. Me llamo Raúl. Tengo 33 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Trabajo en una oficina, y si te soy sincero, mi vida era bastante monótona, nada fuera de lo común. Hasta que un día, saliendo del trabajo, pasé por un tianguis que no conocía. Era uno de esos que arman en la periferia, más cerca del rumbo de El Salto. Había de todo: ropa usada, películas piratas, cosas electrónicas viejas, pero lo que me llamó la atención fue un puesto pequeño, como improvisado con cajas de madera y una lona negra. Tenía varias figuras religiosas, vírgenes, santos, cruces, y en un rincón, casi cubierta por una tela morada, estaba ella, una figura de la Santa Muerte, como de unos 30 centímetros de alto, hecha de resina, pero pintada con un detalle impresionante: el rostro huesudo, la túnica negra y una guadaña en miniatura que parecía hecha de metal real. Sostenía una balanza en la otra mano. No sé por qué, pero sentí que me miraba. El señor del puesto, un hombre mayor, con la piel curtida por el sol y una mirada cansada, me vio observándola y me dijo: bueno, si insiste, se la dejo barata. Nomás prométame que la respeta. Esa no la vendo, joven. Esa es mía. Le pregunté por qué la tenía entonces en exhibición. Me miró como si supiera algo de mí, que ni yo sabía. Luego, con una sonrisa muy leve, me dijo: le pagué 15 o 50 pesos, y me fui con la figura envuelta en periódico. Todavía recuerdo que, mientras me la entregaba, el viejo murmuró algo, como una oración. No entendí bien las palabras, pero fue en náhuatl o algo parecido. Esa misma noche la coloqué en una repisa en mi cuarto, junto con otras figuritas que había comprado en mercados o ferias. No le hice ningún altar, ni le prendí veladoras, ni nada. Solo la puse ahí, como si fuera cualquier cosa decorativa. Yo no creía en nada de eso, pero me gustaba coleccionar cosas raras. Así que acepté. Me levanté confundido. Pensé que tal vez la había colocado mal y se había caído, pero no estaba en el suelo. Busqué por todos lados y nada. Ya me estaba empezando a poner nervioso cuando decidí salir del cuarto y la encontré en la cocina. El primer día, nada pasó. Pero el segundo fue cuando empezó todo. Estaba dormido cuando escuché un golpe seco, como si algo hubiera caído. Me desperté sobresaltado y encendí la luz. Todo parecía normal, hasta que vi que la figura de la Santa Muerte ya no estaba en la repisa. Estaba sobre la mesa, de pie, como si alguien la hubiera puesto ahí con cuidado. Intenté buscar una explicación lógica. Tal vez estaba tan cansado que la dejé ahí y se me olvidó. Aunque no tenía sentido. Me convencí a mí mismo de que era mi imaginación. Se me heló la sangre. No había nadie más en la casa. Vivo solo. Todas las puertas estaban cerradas. Las ventanas también. No había forma. Volví a ponerla en la repisa. Pero esa misma noche, al acostarme, escuché otro sonido. Era un murmullo, suave, casi como un susurro. No podía entender qué decía. Era como si alguien hablara en la sala. Al regresar al cuarto, ahí estaba otra vez. La figura, ahora sobre mi buró, justo al lado de mi almohada. Me quedé quieto, con la respiración contenida,
El murmullo duró unos segundos y luego cesó. Me armé de valor y fui a revisar. Nada. Todo estaba en silencio. Comencé a pensar que tal vez alguien tenía acceso a mi casa. Cambié cerraduras. Puse una cámara pequeña que tenía guardada, de esas que usan para cuidar mascotas. La coloqué en el cuarto, apuntando directamente a la repisa. La siguiente noche, dormí con la cámara encendida. Cuando desperté, la figura no estaba en la repisa. Estaba de nuevo en la cocina. Di un brinco hacia atrás. ¿Cómo podía estar ahí? Juraría que la había dejado en la repisa. Corrí a revisar la grabación. Empecé a tener miedo de verdad. A las 3:17 a.m. se escuchó un ruido, como un zumbido eléctrico. La imagen se distorsionó. Por unos segundos solo se veía estática. Y luego, nada. Cuando la imagen regresó, la figura ya no estaba. La figura estaba nuevamente a mi lado, pero esta vez sostenía algo en su balanza. Una gota de sangre, sangre fresca. Una madrugada me desperté empapado en sudor. Soñé que alguien me hablaba al oído. Era una voz femenina, ronca, que me decía: ya me trajiste, ahora me alimentas. Los días siguientes fueron peores. Escuchaba pasos por el pasillo, aunque estaba solo. Las luces parpadeaban. Un olor extraño comenzó a aparecer en las noches. Era un aroma a tierra húmeda y algo más, como sangre. La paranoia empezó a consumir mi vida. No podía dormir. No podía concentrarme. Falté al trabajo varios días. Un amigo, Luis, vino a visitarme. Me encontró pálido, ojeroso, temblando. Fui al baño a revisar si estaba sangrando. Y sí, tenía un pequeño corte en el brazo. No lo sentí, no me di cuenta de cuándo me lo hice. Pero estaba ahí. Le conté lo que pasaba. Al principio se rió, pensó que estaba bromeando. Pero cuando le mostré los videos y el corte en el brazo, cambió la expresión. Eso no está bien, güey. Deberías deshacerte de esa cosa. Esa noche, Luis se quedó a dormir en el sillón, pero a las 3:30 a.m. lo encontré llorando. Sí, llorando como un niño. Me dijo que vio a alguien pasar por el pasillo, una figura encapuchada, con una guadaña, que lo miró y le dijo: tú no eres mío. A la mañana siguiente se fue, sin decir una palabra. Yo intenté deshacerme de la figura. La llevé en una bolsa a un terreno baldío y la enterré. Pero al regresar a casa, ahí estaba, sobre mi cama, llena de tierra, y cuando salí, todas mis fotos familiares estaban en el suelo. Las de mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, todas con los rostros arañados, como si alguien hubiera pasado sus uñas por los marcos. El pánico se volvió constante. No podía dormir. Sentía que alguien me vigilaba todo el tiempo. Una noche escuché risas, voces, como si muchas personas hablaran en mi sala. La figura seguía allí. En cada rincón de mi casa. Aparecía en el baño, en la ducha, dentro del microondas. Una vez la encontré dentro del refrigerador, con hielo derretido a su alrededor. Decidí buscar ayuda. Fui con una señora que le llaman la Doña Tere, una curandera muy conocida en Tlaquepaque. Le conté todo. Ella no me interrumpió en ningún momento, solo me escuchó. Y al final me dijo: no debiste traerla sin pedirle permiso. Y lo peor es que esa figura estaba marcada. No quise decirles la verdad. ¿Qué les iba a decir? Que una figura maldita que compré en un tianguis se me aparece en las madrugadas y me amenaza. Me habrían internado en el psiquiátrico. Intenté volver a la normalidad, trabajar, comer, dormir, pero la figura seguía ahí. Ya no aparecía en diferentes lugares. No, ahora tenía un sitio fijo,
justo en el centro de mi sala, sobre una mesita de madera. Cada vez que intentaba moverla, incluso si no la tocaba, se escuchaba un sonido grave, un zumbido que me hacía doler los oídos. Fui al médico al día siguiente. Les dije que me había caído en casa, que me había rasgado el pecho con la esquina de la cama. Me miraron raro. El corte era limpio, superficial pero largo, como si alguien hubiera pasado una cuchilla con precisión quirúrgica. Una noche me armé de valor. Le hablé. Sí, como un loco. Le dije. La figura tembló. Literalmente se movió. No mucho, apenas unos milímetros, pero fue real. El aire en la sala se volvió denso, irrespirable. Las luces parpadearon y mi televisor se encendió solo, mostrando una pantalla completamente roja. No te quiero aquí. Devuélvete al infierno de donde viniste. En ese instante, sentí que algo se arrastraba detrás de mí. No lo vi, solo lo sentí. Una energía fría, húmeda, viscosa. Como si la sombra de la muerte hubiera decidido posar sus dedos sobre mi nuca. Corrí a la calle, descalzo, sin llaves, sin teléfono. Solo corrí. Me quedé a dormir en la casa de una amiga, Mariana. No le conté todo. Solo le dije que había tenido un ataque de ansiedad. Ella me dejó quedarme esa noche. Me prestó una cobija y me preparó té. Al día siguiente, cuando volví a casa, la figura no estaba sola. Había otra, una más pequeña, blanca, y a su lado, un rastro de tierra que salía de la puerta del baño hasta el centro de la sala, como si alguien hubiera caminado con los pies sucios y dejado una línea de polvo. Pero lo más perturbador fue que la figura original ahora sostenía algo más. Un mechón de cabello. Mi cabello. El camino fue un infierno. No quería tocarla. Solo de pensar en cargarla me daban náuseas. Pero me armé de valor. Me puse guantes de cuero, la metí en una caja de madera sellada, con clavos y cinta negra, y conduje hasta Uruapan. Empecé a llorar. Ya no podía más. Le llamé a doña Tere. Le supliqué que me ayudara. Ella me dijo que había hablado con una señora en Michoacán, una mujer que se dedicaba a liberar promesas rotas, que aceptó ayudarme, pero que tenía que ir yo mismo. Con la figura, en cuanto pasé la caseta de Sinapecuaro, el radio del coche se encendió solo. Empezó a sonar una canción antigua, en una voz femenina rasposa, casi incomprensible. No reconocí la melodía. La apagué. Volvió a encenderse. Al llegar a la casa de la señora, me recibió una mujer pequeña, encorvada, con un velo negro cubriéndole el rostro. Su voz era apenas un susurro. Me pidió que dejara la caja en un cuarto al fondo, donde había decenas de veladoras encendidas, todas negras o rojas. De pronto, el olor, esa mezcla de tierra mojada y sangre, se hizo insoportable. Tuve que detenerme a vomitar a un costado del camino. Me dijo que no hablara durante el ritual, que no respondiera a nada, ni aunque escuchara voces familiares, que mantuviera la mirada en el suelo y que no interfiriera pase lo que pase. Entonces lo escuché. Encendió copal. Rezó en un idioma que no entendí. El aire se volvió helado y en un momento se apagaron todas las velas de golpe. La señora me gritó, me jaló de vuelta al suelo, comenzó a golpear la caja con una rama cubierta de listones rojos. Mientras gritaba algo en voz altísima, la figura dentro de la caja se movía. Escuché cómo la resina crujía, como si algo intentara salir. Era mi madre. Su voz, clarita, me decía, «Raúl, hijo, ¿por qué hiciste esto?» Volteé, instintivamente, y ahí estaba, o algo que parecía ser ella, pero su cara estaba torcida, como si la mitad se estuviera derritiendo. Su boca colgaba de un lado, y sus ojos eran completamente negros. En ese momento, me desmayé. Cuando desperté,
Estaba tirado en el patio. Tenía la camisa empapada en sudor. Y la caja estaba abierta, vacía. Solo quedaban cenizas y una moneda negra en el fondo. Una moneda que, según me dijo la señora, representaba la deuda saldada. Ella ya no te seguirá, pero quedó algo en ti, algo pequeño. Nunca pensé que algo tan simple como mudarme a un pequeño pueblo en Oaxaca pudiera cambiar mi vida para siempre. Mi nombre es Andrés, y lo que voy a contarles no es un cuento ni una leyenda urbana. Es lo que viví, lo que sentí, lo que me hizo dudar hasta de mi propia cordura. Llegué al pueblo por trabajo. Quería alejarme de la ciudad, del ruido, del estrés. La casa que renté era vieja, una casona de adobe y madera, con ventanas grandes que daban a un jardín descuidado, lleno de plantas que parecían haber sido olvidadas por años. El casero, un hombre de unos 70 años llamado Don Ramiro, me advirtió con una sonrisa medio seria: aquí se respira historia, pero también se respira otra cosa, joven, algo que no es para cualquiera. No le di mucha importancia. Pensé que era su forma de espantar a los curiosos. Al principio todo fue tranquilo. Los días se sucedían sin novedad. Pero la primera noche algo cambió. Dormía plácidamente cuando un sonido me despertó. Era un susurro muy leve, como el roce del viento entre las hojas. Pero no había viento esa noche. Me levanté, caminé por la casa buscando la fuente de ese sonido extraño, hasta que llegué a la cocina. Allí, en la penumbra, vi algo que heló mi sangre, una sombra oscura, sin forma definida, que parecía flotar, casi transparente. Quise gritar, pero el aire se me fue de los pulmones. Al día siguiente intenté racionalizarlo. Quizás había sido un sueño, o una alucinación por el cansancio. Pero esa misma noche el susurro volvió, más fuerte. Era una voz femenina, cantando una canción en zapoteco, un idioma que apenas conocía. La canción hablaba de pérdida, de un amor prohibido y de una traición. Con el tiempo los ruidos se hicieron más frecuentes. Portazos, pasos en el corredor, el eco de risas infantiles que no tenían dueño. Empecé a sentir una presencia que me seguía, que me observaba desde los rincones oscuros de la casa. Una tarde, explorando el jardín, encontré un pequeño altar. Había fotos antiguas, velas negras consumidas y una figura tallada en madera, una mujer con el rostro cubierto por un velo. Don Ramiro me explicó que era la representación de la Llorona, un espíritu que, según la leyenda, vaga por el pueblo buscando a sus hijos perdidos. La historia me fascinó y a la vez me aterraba. Pero lo que no sabía era que esa figura, ese altar, estaban ligados directamente a lo que sucedía en mi casa. Una noche, decidí quedarme despierto. Quería enfrentar lo que fuera que habitaba allí. En el silencio de la madrugada, escuché de nuevo la canción, pero esta vez más cerca, como si la cantante estuviera justo detrás de mí. Me giré lentamente y vi a la figura de una mujer, vestida de blanco, con lágrimas negras que corrían por sus mejillas. Quise correr, pero mis pies estaban clavados al suelo. La mujer abrió la boca, pero en vez de hablar, soltó un grito desgarrador que retumbó en toda la casa. La luz se apagó y todo quedó en completa oscuridad. Cuando la luz volvió, la figura había desaparecido, pero sentí un frío penetrante en el pecho, como si me hubiera robado algo muy importante. Desde esa noche, no soy el mismo. Cada vez que cierro los ojos la veo, cada vez que escucho una canción en zapoteco, el corazón se me acelera y el miedo me consume. Sé que esa mujer no se irá. Sé que está atada a ese altar, a esa casa, y que busca algo o alguien. Y lo peor es que creo que ya me encontró a mí. Los días siguientes a aquel encuentro fueron un tormento. La casa parecía respirar, como si estuviera viva. Las paredes crujían con susurros inaudibles y las sombras se movían con vida propia. A veces, al pasar frente al espejo,
Juraba ver reflejada una silueta detrás de mí, una figura blanca y triste con ojos vacíos. Intenté hablar con don Ramiro para entender más, pero el hombre se cerró en banda. Solo me dijo: no toques nada del altar, no lleves la figura a ningún lado, respeta lo que no comprendes. Pero la curiosidad pudo más. Una tarde, tomé la figura de madera del altar y la llevé a mi cuarto. Quería examinarla mejor. Quizá había alguna pista, alguna inscripción oculta. Al tocarla, una oleada de frío me atravesó el cuerpo, como si hubiera tocado hielo derretido. Esa noche, el susurro volvió, pero esta vez no era una canción, era un lamento, un grito ahogado que me despertó en medio de la noche. Vi la figura moverse lentamente sobre mi escritorio. Su rostro, antes solo tallado, ahora parecía humano. Sus ojos llenos de tristeza me observaban con una intensidad que me heló la sangre. Intenté dejar la figura en la cocina, pero la encontré cada mañana de regreso en mi habitación, siempre en la misma posición, mirando hacia mí. El miedo me aisló. Dejé de salir, dejé de responder llamadas, incluso evitaba la luz del día. La figura parecía alimentarse de mi miedo. Me di cuenta cuando encontré marcas, pequeñas quemaduras en mis brazos, como si me hubiera rozado con fuego invisible. Una noche, soñé con la mujer del velo blanco. Estaba de pie junto al altar, llorando desconsoladamente. Me habló sin palabras, solo con su mirada me mostró una historia. Era la historia de una mujer llamada María, una joven indígena que vivió hace más de 100 años en ese mismo pueblo. Se enamoró de un hombre extranjero, pero fue traicionada por él, abandonada y acusada injustamente de brujería. En venganza, el pueblo la condenó a muerte, y sus hijos que ella llevaba en el vientre desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, su espíritu vaga, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando a sus hijos y reclamando justicia. Al despertar, decidí investigar. Fui a la biblioteca del pueblo, busqué en archivos y registros antiguos. Encontré la historia de María, la mujer que coincidía con la descripción del espíritu que me perseguía. Pero lo más perturbador fue descubrir que la casa donde vivía perteneció a su familia, y que el altar con la figura había sido colocado ahí por sus descendientes, para apaciguar su espíritu. Comprendí que yo era solo el último en una larga cadena de personas que habían despertado a ese espíritu, que ella no buscaba hacer daño, sino ser escuchada. Decidí entonces hablarle, no con miedo, sino con respeto. Una noche, encendí velas alrededor del altar, puse flores frescas y me senté frente a la figura de madera. María, le dije, no soy tu enemigo. Quiero ayudarte. Dime qué necesitas para descansar en paz. El silencio se hizo absoluto. Por minutos nada ocurrió. Pero entonces una brisa suave apagó las velas y un susurro cálido me acarició el oído. Encuentra a mis hijos, dijo la voz. Devuélveles la vida que les fue robada. Supe que era una promesa, una misión que tenía que cumplir. Empecé a buscar más pistas, a hablar con los ancianos del pueblo, a seguir historias olvidadas. Descubrí que los hijos de María fueron secuestrados y vendidos, que sus nombres se perdieron en los registros, que el tiempo había borrado sus huellas. Pero algo cambió en mí. Ya no sentía miedo, sentía un compromiso. Cada noche, la figura parecía menos amenazante, como si reconociera mi esfuerzo. Sin embargo, la presencia seguía ahí, esperando que cumpliera mi promesa. Ahora vivo en esta casa, en este pueblo, con la certeza de que la historia de María no es solo una leyenda, es un grito que atraviesa el tiempo. Y mientras busco a sus hijos perdidos, siento que algo me observa, me guía y a veces me susurra en la oscuridad. Porque algunas promesas hechas en vida no mueren con la muerte,